El golpe de ajedrez. La reina sin corona que compró la ruina de su rey. ¡Alto! Antes de que la adrenalina te inunde, te ruego que te suscribas al canal. Dale un buen me gusta a este video y comenta dónde estás para seguir brindándote historias llenas de giros y justicia. El comienzo del colapso. El resplandor de los flashes de los paparazzi era una droga, y Adrián Alcántara era un adicto incurable. De pie bajo los arcos dorados del Palacio de Cibeles en Madrid, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de una mujer que no era su esposa, se sentía invencible. El aire, espeso con perfume caro y ambición, era suyo para respirar. Era un rey en una corte extranjera, y su amante, Claudia Reyes, era la joya brillante en su brazo. Le había dicho a su esposa embarazada, Isabel Valdés, que estaba en un retiro de negocios en Barcelona, un mal necesario para cerrar un trato. Ella no tenía idea de que el trato era una mentira, el retiro una farsa, y que la mujer que había dejado en su tranquila casa de Madrid no solo lo estaba esperando. Ella estaba esperando el momento perfecto para detonar la hermosa bomba dorada que había construido justo debajo de sus pies. El balastro y el antídoto. Adrián Alcántara no solo entraba en una sala, la conquistaba. A sus 38 años, era el arquitecto de su propio universo, el CEO y fundador de Alcántara Data, un gigante de la minería de datos que lo había convertido en multimillonario antes de cumplir los 35. Era un hombre forjado en el crisol de la ambición corporativa, y vestía su éxito como un traje a medida, perfectamente cortado, intimidante e innegablemente caro. Su vida era una colección curada de victorias. El ático en Madrid, con vistas al skyline, la flota de coches relucientes en su garaje, con clima controlado, y la esposa que, según todos los indicios, era su mayor adquisición. Isabel Valdés no era como las otras mujeres de su círculo. No era una socialité que almorzaba, una filántropa que presidía comités por prestigio, o una exmodelo aferrada a los vestigios de su juventud. Era tranquila. Su riqueza, heredada de la dinastía textil Valdés Hermanos, le daba una gracia y un aplomo que el dinero nuevo como el de Adrián solo podía emular, nunca poseer de verdad. Se movía con una discreta elegancia. Su inteligencia era una luz suave y constante, en lugar de un resplandor cegador. Adrián había amado eso de ella. Ella era un contraste perfecto con su propia brillantez abrasiva. Era su santuario, el puerto tranquilo en su implacable tormenta de ambición. Pero últimamente, el santuario había comenzado a sentirse como un museo. Sus conversaciones, antes vibrantes y desafiantes, se habían reducido a la logística doméstica. Su embarazo, ahora en el 5º mes, debería haber sido una fuente de alegría compartida. En cambio, para Adrián, se había convertido en otra casilla marcada en la lista de verificación de la vida exitosa. También hacía que Isabel se sintiera más cansada y retraída. Había dejado su puesto como curadora senior en el Museo del Prado para centrarse en su salud, y Adrián lo veía como un retiro a un mundo que él no podía monetizar ni dominar. «¿Qué hiciste hoy, cariño?», preguntaba, aflojándose la corbata al entrar en su cavernosa casa de Madrid. «Estuve investigando técnicas de tejido del Renacimiento», podría responder ella, con el rostro iluminado por el resplandor de su portátil. «Es fascinante cómo usaban el sumaque y el índigo para crear». «Fantástico», interrumpía Adrián, sirviéndose ya un Macallan de 25 años. «Robert Montero está tratando de quitarme a mi jefe de IA.
¿Puedes creer la audacia? Su mundo de arte, historia y cultura se había convertido, en su mente, en una serie de pasatiempos pintorescos y poco rentables. Ella estaba anidando. Era natural, se decía a sí mismo, pero también era aburrido. Y Adrián Alcántara odiaba el aburrimiento. Claudia Reyes era el antídoto contra el aburrimiento. A sus 24 años, era una supernova de ambición, una influencer de Instagram, cuya moneda eran los abdominales esculpidos, los bikinis estratégicamente usados y una sed insaciable de atención. Adrián la había conocido en una conferencia de tecnología en Miami. Ella no había sido oradora. Había sido contratada para agregar ambiente a la fiesta posterior. Se había acercado a él no con la deferencia a la que estaba acostumbrado, sino con una mirada audaz y evaluadora. A ella no le importaban sus algoritmos de datos. Le importaba la fuerza gravitatoria de su riqueza. Su aventura fue un chute de adrenalina. Eran cenas clandestinas en lugares tan nuevos que aún no habían sido reseñados. Eran regalos caros, un brazalete Cartier por aquí, un jet privado a un fin de semana caribeño por allá. Era la emoción de lo ilícito, el boost al ego de ser deseado por una mujer de la mitad de su edad, que representaba el pulso vibrante, vacuo e intoxicante de la celebridad moderna. Claudia era todo lo que Isabel no era, ruidosa, exigente y totalmente transaccional. Con ella, él no era un marido, era un benefactor, un rey. Se va de acerca la Semana de la Moda de París, había susurrado Claudia una tarde, mientras yacían en las sábanas de seda de una suite de hotel boutique que él guardaba para estas ocasiones. El desfile de Orión es el evento clave. Es imposible. Todo el mundo se muere por ver lo que hace Jules Perao a continuación. Adrián nunca había oído hablar de Orión ni de su diseñador. Dalo por hecho, había dicho, la audacia dándole energía. Mover hilos era su pasatiempo favorito. Unas pocas llamadas a su firma de relaciones públicas, una donación caritativa al fondo cultural adecuado y 2 entradas de primera fila estaban aseguradas. Era una demostración de su poder, un regalo que podía poner a sus pies. «No puedo creerlo, Adrián», había gritado ella, abrazándolo por el cuello. «Estaremos en primera fila en Orión. Esta es mi oportunidad para que me noten las grandes marcas. Tal vez incluso conseguir una campaña real. Tengo que ir a Barcelona por unos días», le dijo a Isabel esa noche, evitando cuidadosamente su mirada mientras empacaba una maleta. «Estoy ultimando la fusión con la firma suiza de datos. Es inevitable». Isabel levantó la vista de su libro, con una expresión plácida. Una pequeña y triste melancolía se agitó en sus ojos, una mirada que él se había convertido en un experto en ignorar. «Claro, Adrián. El trabajo es lo primero. Serán unos días largos, 3 o 4 días como máximo», dijo él, la mentira saliendo con facilidad. «Estaré en casa antes de que te des cuenta. Tú descansa. Cuídate a ti y a nuestro pequeño». Le dio un beso superficial en la frente. El aroma de su jabón de lavanda y manzanilla contrastaba fuertemente con el embriagador perfume de ámbar que se le había pegado de su tarde con Claudia. Sintió una punzada de algo. Culpa tal vez, o un leve eco del hombre que solía ser, pero lo reprimió. Barcelona era la historia. París era la realidad, y la realidad era mucho más emocionante. Después de que se fue, el silencio de su casa de Madrid se apoderó de Isabel. Por un momento, permitió que su máscara plácida cayera. Su mano se dirigió a su vientre suavemente hinchado, un gesto protector y decidido. Cogió su teléfono, no para rastrear su vuelo a Barcelona,
sino para abrir una aplicación de mensajería segura. Apareció un nuevo mensaje de un contacto llamado OC. El ensayo final fue un éxito. La colección es impresionante. ¿Estás lista para esto? Los dedos de Isabel volaron por la pantalla. Su respuesta fue rápida y segura. Acaba de irse. Cree que va a Barcelona. No tiene idea de que está volando directamente a nuestro teatro. Nací lista, Jules. Cerró la aplicación y abrió otra. Un portal bancario. Se desplazó hasta una línea de hace 6 meses. Una transferencia bancaria de 8 millones de euros, canalizada a través de una serie de empresas fantasma antes de aterrizar en las cuentas de una casa de moda parisina, en apuros. Visionaria, pero casi en bancarrota. El nombre de la empresa receptora era simple: Orion. Isabel Valdés, la tranquila esposa embarazada con sus pintorescos pasatiempos, cerró su portátil. Tenía su propio viaje que preparar y, a diferencia de su marido, no tenía motivos para mentir sobre su destino. Iba a París a comprobar su inversión. ¿Cuál crees que fue la parte más difícil del plan de Isabel de mantener en secreto a Adrián? ¿La inversión en la casa de moda o la falsa historia del retiro? Coméntanos tu opinión. Las dos París, el cazador y la presa. El jet privado descendió a través de las nubes parisinas como un dardo plateado. Abajo, la ciudad se extendía, un tapiz de tejados de pizarra gris y luces brillantes. Claudia pegó la cara a la ventanilla, capturando el descenso para sus 2 millones de seguidores de Instagram. El pie de foto ya estaba redactado en su cabeza. Aterrizando en la ciudad del amor, con mi hombre misterioso. La vida de Jet Set. Bendecida. El concepto de hombre misterioso era la regla de Adrián. Un delgado velo de discreción en el que insistía. Solo aumentaba su atractivo, razonó ella, haciendo que sus seguidores especularan salvajemente. Es aún más hermosa de lo que imaginaba, suspiró, volviéndose hacia Adrián. Adrián apenas miró por la ventana. Estaba en una llamada, su voz aguda y dominante. No, las proyecciones del tercer trimestre son bajas. Necesitamos ser más agresivos en los mercados emergentes. Programe una reunión de la Junta para el lunes por la mañana. No me importa si tengo jet lag. Hágalo. Terminó la llamada y finalmente le ofreció a Claudia una sonrisa de suficiencia. Lo siento, el imperio nunca duerme. La línea estaba destinada a impresionar, y lo hizo. Para Claudia, su poder era lo más atractivo de él. Era la llave que abría este mundo. Su llegada fue impecable. Un Mercedes clase S negro los llevó rápidamente desde el aeropuerto privado de Le Bourget hasta el prestigioso Hotel Plaza Athénée en la Avenida Montaigne. Su suite era una maravilla de opulencia parisina. Un balcón ofrecía una vista perfecta de la Torre Eiffel, que Claudia inmediatamente comenzó a explotar para una sesión de fotos, alternando una maleta llena de looks de diseñador que Adrián le había comprado. Él la observó con una copa de champán en la mano, sintiendo una profunda satisfacción. Esta era la vida. Este era el éxito manifestado. Él estaba proporcionando esta fantasía, y su adoración era su recompensa. El desfile de Orión es mañana por la noche, dijo ella, posando con un reluciente vestido carmesí. Necesito verme perfecta. Esta es mi oportunidad para que me noten las grandes marcas. Tal vez incluso conseguir una campaña real. Serás la mujer más hermosa allí, dijo Adrián, con la voz baja. Yo me aseguraré de ello. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el distrito menos ostentoso, pero igualmente elegante de Saint-Germain-des-Prés, Isabel Valdés estaba teniendo una experiencia parisina muy diferente.
Había llegado 2 días antes en un vuelo comercial de primera clase, pero sin fanfarria. Se había registrado en un discreto hotel boutique de 5 estrellas, Le Bristol, bajo su apellido de soltera. Sus días no estaban llenos de sesiones de fotos y champán, sino de trabajo tranquilo y concentrado. Su suite se había convertido en un centro de mando improvisado. Muestras de tela, planos de iluminación y mapas de asientos estaban esparcidos sobre una gran mesa de caoba. A su lado estaba Jules Perrault, el genio creativo detrás de Orión. Era un hombre de unos 40 años con ojos amables e intensos y un dedo perpetuamente manchado de tinta. Miraba a Isabel no con la deferencia de un empleado, sino con el profundo y duradero respeto de un co-conspirador. «El ensayo general es esta noche», dijo, su acento francés dando un toque musical a sus palabras. La música, las luces, la coreografía, todo está encajando. Es nuestro mejor trabajo, Isabel. Tu fe ha desbloqueado todo. Hace 6 meses, Jules había estado a punto de perder su taller. El mundo de la moda amaba su arte, pero su falta de visión para los negocios lo había dejado vulnerable. Los críticos elogiaban su visión, pero los bancos reclamaban sus préstamos. Se había negado a comprometerse, a venderse a un gran conglomerado que habría diluido su marca en un producto de mercado masivo. Entonces apareció Isabel. No se acercó a él como la esposa de un multimillonario aburrida en busca de un proyecto de vanidad. Había venido con un plan de negocios meticuloso. Había estudiado su trabajo, sus finanzas, su potencial. Vio lo que los conglomerados se perdieron, que el verdadero lujo no se trataba de logotipos, sino de alma. Invirtió no solo su dinero, sino su intelecto. Le ayudó a reestructurar el negocio, a conseguir nuevos proveedores y a planificar un relanzamiento que sacudiría a la industria, todo con una condición. Su participación debía seguir siendo un secreto absoluto hasta que ella decidiera lo contrario. Ella era el fantasma en la máquina, la socia silenciosa cuyo nombre no aparecía en ningún documento oficial, solo en el fideicomiso privado, dueño de la empresa. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Jules, su mirada suavizándose al mirarla. «Todo este estrés no puede ser bueno para el bebé». Isabel colocó una mano sobre su vientre. «Está tranquilo», dijo con una pequeña sonrisa. «Creo que le gusta el ajetreo. Es un Valdés, después de todo. Nosotros construimos cosas». Su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Has confirmado los asientos?». Jules asintió, tocando un punto específico en la tabla digital proyectada en la pared. «Fila A, asientos 12 y 13, como solicitaste. Directamente en la línea de visión de la salida principal de la pasarela. Tendrán una vista perfecta». «¿Y los fotógrafos?», preguntó ella. «Los clave han sido informados. Saben que algo grande está sucediendo en el final. Tal vez esperan una aparición sorpresa de celebridades. Estarán listos». «Bien», dijo Isabel, su voz volviéndose acerada. «Nada puede dejarse al azar. El cazador y la presa. El encuentro frío». Esa noche, un giro del destino casi desbarató todo el plan. Isabel y su mejor amiga, Paloma, una abogada corporativa astuta que había volado para apoyarla, decidieron tener una cena tranquila en l'Avenue, un elegante restaurante a tiro de piedra del hotel de Adrián. Se sentaron en una discreta mesa interior, disfrutando del relativo anonimato. Mientras terminaban su plato principal, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Una ola de murmullos y miradas sutiles recorrió la sala. Adrián Alcántara había llegado, y en su brazo estaba Claudia Reyes, resplandeciente en un vestido plateado y brillante. La copa de vino de Paloma se congeló a mitad de camino hacia sus labios. «Isabel», susurró, con los ojos muy abiertos,
No mires ahora, pero... Isabel ya los había visto. Su corazón dio un doloroso vuelco. Una cosa era saber de la aventura, ver fotos, planear su venganza desde la distancia. Otra muy distinta era verlo en persona. La forma posesiva en que sostenía el brazo de Claudia. La brillante y falsa sonrisa que le dedicó al maître d'. La forma en que Claudia se regodeaba en la gloria reflejada de su presencia. Una ola de dolor primario y crudo la invadió, tan potente que casi le robó el aliento. Por un segundo aterrador, pensó que Adrián la vio. Sus ojos escanearon la sala y sus miradas casi se encontraron. Pero su atención fue captada por un rival tecnológico sentado cerca del frente y se movió hacia él. Todo carisma competitivo y energía. Isabel agachó la cabeza, su cabello cayendo como una cortina para proteger su rostro. «Vámonos», dijo. Su voz era tensa. Paloma arrojó unos euros sobre la mesa y se deslizaron por una salida lateral, fundiéndose en la noche parisina. Mientras caminaban rápidamente por la calle, el aire frío fue un bálsamo para las mejillas ardientes de Isabel. Paloma puso un brazo reconfortante alrededor de ella. «¿Estás bien?» Isabel tomó una respiración profunda y temblorosa, recomponiéndose. El flicker de dolor estaba siendo reemplazado rápidamente por una resolución fría y dura. Verlo tan arrogante y tan ajeno solo había fortalecido su determinación. «Estoy bien», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «De hecho, estoy mejor que bien. Simplemente me recordó exactamente por qué estoy haciendo esto». Pidió un taxi, su postura una vez más recta y rígida. La cazadora acababa de vislumbrar a su presa, y solo había agudizado su apetito por la matanza. ¿Qué crees que sintió Isabel al ver a Adrián y Claudia? ¿Fue pura ira o algo más complejo, como decepción definitiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. La hora del teatro. El mic drop. El día del desfile de Orión amaneció con una tensión eléctrica que zumbaba por todo París. Para Claudia, se sintió como el día de su coronación. Se despertó con un desayuno de champán y macarons, entregado por un mayordomo con guantes blancos. Adrián ya había organizado que un equipo de estilistas y maquilladores viniera a su suite. «Quiero lucir icónica», les indicó Claudia, mostrándoles un tablero de inspiración en su iPad, lleno de imágenes de supermodelos y actrices de primera línea. Chic, pero también sexy, sin esfuerzo, pero como si hubiera pasado horas en ello. Adrián observó la transformación desde un sillón, atendiendo llamadas de negocios y sintiendo un creciente orgullo. Él era el gran facilitador, el hombre que hacía realidad la fantasía. Claudia, posando frente al espejo, era un testimonio de su influencia. Había incluso intentado aumentar aún más su estatus. «Mis relaciones públicas me dicen que nuestros asientos son A12 y A13», le había dicho a Claudia antes. «Bien, pero no lo mejor. Los asientos centrales del 1 al 5 son generalmente para las Anna Wintour del mundo». Hice una llamada a los organizadores del evento. Intenté que nos cambiaran. Es una cuestión de respeto. Había sido rechazado inusualmente. La respuesta del equipo de Orión había sido educada, pero firme. El mapa de asientos era definitivo y había sido aprobado personalmente por el diseñador. No se hicieron excepciones. Fue una molestia menor, un pequeño rasguño en su día por lo demás perfecto, pero le molestó. Adrián Alcántara no era un hombre al que se le dijera que no. «No importa, cariño», dijo Claudia, sintiendo su irritación. «Estamos en primera fila. Eso es todo lo que cualquiera verá en las fotos. Y una vez que vean mi cara, no mirarán a nadie más». Su confianza fue un bálsamo para su ego. Tenía razón. Era un detalle menor. Lo importante era estar allí,
ser visto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Espero que las reuniones en Barcelona vayan bien. Pensando en ti. Besos. Una nueva ola de culpa, más fuerte esta vez, lo invadió. Se la imaginó sola en Madrid, su vida en suspenso, esperando a su bebé. Mientras él estaba aquí, viviendo esta deslumbrante mentira, escribió una respuesta rápida. Va genial, muy productivo. Te extraño. Volveré pronto. La mentira sabía a ácido. Suprimió el sentimiento de nuevo. Más fuerte esta vez. Se lo compensaría. Le compraría un collar, algo exquisito. Sería un mejor marido cuando regresara. Pero esta noche era para él. Esta noche era para Claudia. Al otro lado de la ciudad, la atmósfera en la suite de Isabel era de quietud y concentración. No había escuadrón de glamour, ni champán. Isabel, vestida con sencillos pantalones negros y una blusa de seda, estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero. Paloma estaba a su lado, sosteniendo una sola prenda. Era la pieza final y más secreta de la colección Orión. Era un abrigo, pero llamarlo abrigo era como llamar a la Capilla Sixtina un techo pintado. Era una obra maestra de terciopelo azul medianoche, tan oscuro que era casi negro. El corte era arquitectónico, con hombros fuertes y una línea fluida diseñada para deslizarse elegantemente sobre su forma embarazada, acentuándola en lugar de ocultarla. El forro era el verdadero secreto. Estaba tejido con un hilo de seda infundido con plata real, una técnica que Isabel había descubierto en su investigación hobby, que brillaba con un resplandor etéreo a la luz de la luna cuando captaba la luz. Es una prenda que habla de poder, misterio y feminidad sin complejos, suspiró Paloma, olvidando momentáneamente su compostura leal. Es armadura, Isabel, una hermosa armadura de terciopelo. Es una declaración, corrigió Isabel en voz baja. Dice, no soy una víctima, soy la creadora, soy la madre y soy la jefa. Llegó Jules, no con la energía frenética de un diseñador en el día del desfile, sino con una calma zen. Miró a Isabel en el abrigo y simplemente asintió, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Parfait, susurró. Eres tú. Repasaron el plan por última vez. Jules caminaría por la pasarela al final del desfile para su saludo, como era tradición, pero luego haría una señal para un micrófono. Hablaría sobre el renacimiento de su marca, sobre la visionaria secreta que lo hizo posible, y luego la presentaría. Isabel saldría del backstage, caminaría hasta el centro de la pasarela y tomaría su lugar en el centro de atención que había construido para sí misma. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Jules. Isabel miró su reflejo. Vio a la esposa tranquila que Adrián había dejado atrás, pero también vio a la heredera Valdés, a la astuta inversora y a la futura madre. Todas se estaban fusionando en una mujer formidable. No estoy nerviosa, dijo, con voz firme y clara. Estoy lista. Vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán. Mientras el anochecer caía sobre París, 2 coches se dirigieron al Palacio de Tokio. Uno era un Mercedes reluciente, que llevaba a un multimillonario y su amante, ambos zumbando de anticipación por el espectáculo que estaban a punto de presenciar. El otro era un discreto Citroën negro que llevaba a una esposa embarazada y su diseñador, ambos llenos de una tranquila determinación por el espectáculo que estaban a punto de crear. Las líneas de batalla se habían trazado. El escenario estaba listo. El público esperaba. La detonación. El interior del Palacio de Tokio había sido transformado.
Donde antes había una vasta sala vacía, Jules Perrault había creado un bosque encantado de medianoche. Árboles esqueléticos y altos esculpidos en acero negro se extendían hacia el techo de cristal. La pasarela era un camino serpenteante de obsidiana pulida que se abría paso entre los árboles, y una niebla baja se aferraba al suelo, iluminada desde abajo con una suave luz azul. La atmósfera era dramática, etérea e intensamente hermosa. Estaba a un mundo de distancia de las pasarelas blancas y estériles de la mayoría de los desfiles. Adrián y Claudia encontraron sus asientos, A12 y A13. La molestia anterior de Adrián regresó al ver que su posición no era central, sino a un lado, cerca del punto por donde saldrían las modelos de la pasarela. Tenían una vista clara, pero se sentía periférica. Vio a su rival, Robert Montero, sentado justo en el centro, y le dio un breve saludo profesional. «Dios mío, Adrián, mira», susurró Claudia, con los ojos muy abiertos mientras escaneaba la primera fila. Actrices de primera línea, diseñadores rivales, editores influyentes. Era un quién es quién del mundo de la moda. Estaba respirando el mismo aire enrarecido. Su teléfono ya estaba fuera, tomando fotos discretas. Esto es todo. Esto es todo. Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre la multitud. Una sola nota de violonchelo inquietante resonó por el espacio y comenzó el desfile. La primera modelo emergió de la niebla, con un vestido que parecía tejido con luz de luna y sombras. La colección, titulada Nocturno, era una obra maestra. Era un cambio con respecto al trabajo anterior y más colorido de Jules. Esto era más oscuro, más potente, más maduro. Había trajes sastre en gris carbón, con hombros tan afilados como cuchillas, vestidos fluidos en índigos profundos y burdeos, y abrigos que envolvían a las modelos como capullos protectores. Los tejidos eran terciopelos exquisitos, sedas pesadas y una lana brillante única que parecía beber la luz. Incluso Adrián, cuyo conocimiento de la moda se limitaba a las etiquetas de precio y el reconocimiento de marca, estaba impresionado. «Esto no es solo ropa, es arte, es potente, es un genio», murmuró Adrián, genuinamente cautivado. Claudia estaba hipnotizada, su cerebro de influencer calculando el potencial viral de cada look. Cada pieza era una declaración, una futura portada de revista, un momento de alfombra roja a la espera. Este desfile iba a ser legendario, y ella estaba allí para presenciarlo. La colección se desarrolló, un look impresionante tras otro. La música creció, una sinfonía de cuerdas y un piano melancólico que combinaba perfectamente con la ropa. El público estaba cautivado, un mar de rostros silenciosos y levantados. Esto era más que un desfile de moda, era una experiencia trascendente. Comenzó el final. Las modelos caminaron por la pasarela una última vez en una impresionante procesión. Un río de belleza oscura y brillante que fluía a través del bosque encantado. Cuando la última modelo desapareció en la niebla, la multitud estalló en un aplauso atronador. Las luces se encendieron ligeramente. Un foco encontró una figura solitaria que emergía del backstage. Era Jules Perrault. Parecía abrumado, sus ojos brillando con lágrimas mientras recibía la ovación. Caminó por la pasarela lanzando besos con las manos pegadas al corazón. Era un hombre renacido, un visionario reivindicado. Se detuvo al frente de la pasarela, justo delante de los asientos centrales. El aplauso comenzó a cesar cuando levantó una mano. Un asistente se apresuró y le entregó un micrófono.
Esto era inusual. Los diseñadores saludaban. No daban discursos. Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Adrián se inclinó hacia Claudia. Un poco dramático, ¿no? Totalmente cautivador, dijo ella, grabando en secreto con su teléfono. Jules respiró hondo, su voz temblando ligeramente, pero llena de pasión. Gracias, comenzó, su acento haciendo que las palabras sonaran aún más sinceras. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Durante mucho tiempo estuve perdido. Tenía una visión, pero no tenía los medios. Tenía una voz, pero nadie escuchaba. El alma de Orión se estaba desvaneciendo. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la primera fila. Dicen que en los negocios hay que ser despiadado, hay que ser ruidoso, hay que transigir. Me dijeron que vendiera mi nombre, que diluyera mi sueño. Casi lo hago. Otra pausa. Era un maestro del espectáculo. Toda la sala pendía de cada una de sus palabras. Pero entonces, continuó, su voz haciéndose más fuerte, apareció un ángel. No un ángel con alas, sino un ángel con un plan de negocios. Un ángel con una visión mucho más grande que la mía. Alguien que vio el alma de esta casa y creyó en ella. Alguien que invirtió no solo dinero, sino sabiduría. Fuerza y un coraje tranquilo y feroz que nunca había visto. Adrián sintió un flicker de inquietud. ¿Quién era este misterioso patrocinador? Miró a Robert Montero, preguntándose si de alguna manera se había abalanzado y había comprado la marca. Durante 6 meses, continuó Jules, con la voz llena de emoción. Esta persona ha sido mi socia, mi estratega y mi inspiración. Decidimos que nuestro trabajo debería hablar por sí mismo primero. Pero esta noche, en la noche de nuestro renacimiento, es hora de que el silencio termine. Es hora de que la verdadera visionaria detrás de Orión ocupe su lugar en la luz. Los ojos de Jules encontraron su sección. Su mirada pareció fijarse directamente en Adrián. Por una fracción de segundo, Adrián sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Era imposible. Una coincidencia. Señoras y señores, resonó la voz de Jules por todo el palacio de Tokio. Por favor, den la bienvenida al corazón, la mente, la nueva Orión, la mujer que hizo todo esto posible. La señorita Isabel Valdés. El nombre flotó en el aire durante un singular, silencioso e impactante segundo. Isabel Valdés. El cerebro de Adrián no lo procesó. Fue un fallo, un error. El nombre le era familiar, pero el contexto era extraño. Fue como escuchar su dirección de casa anunciada, como la ubicación de los próximos Juegos Olímpicos. No tenía sentido. Miró a Claudia, que fruncía el ceño confundida. Valdés, susurró ella, ¿es una actriz? Y entonces emergió de la niebla. Isabel salió exactamente del lugar por donde habían salido las modelos, el lugar directamente frente a sus asientos. Llevaba el abrigo de terciopelo azul medianoche, una prenda tan poderosa y elegante que acaparó toda la atención de la sala. Estaba desabrochado, rozando perfectamente su vientre de 5 meses de embarazo, que no estaba ocultando, sino presentando como un símbolo de su poder. Su cabello estaba peinado en ondas elegantes y pulcras. Su maquillaje era sutil, pero sorprendente. Parecía etérea, regia y totalmente formidable. Un colectivo jadeo recorrió la multitud, seguido de una frenética explosión de flashes. Los fotógrafos, ya preparados para una sorpresa, se volvieron locos. El sonido era como una ametralladora disparando. La luz,
Un aluvión cegador. El mundo de Adrián no solo se derrumbó, se vaporizó. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido y sudoroso. El champán en su estómago se convirtió en veneno. El aire en sus pulmones se solidificó. Pudo ver el rostro de Isabel, su expresión serena, sus ojos fríos como diamantes. Ella no estaba mirando a la multitud, no estaba mirando a las cámaras, estaba mirando directamente a él. En esa mirada silenciosa y devastadora, lo vio todo. Las mentiras, las traiciones, su condescendencia, su tranquila investigación no sobre pasatiempos pintorescos, sino sobre un golpe de poder multimillonario. El viaje a Barcelona no era un secreto para ella. Su vida entera era un libro abierto que ella acababa de incendiar para que el mundo lo leyera. Claudia finalmente lo entendió. El nombre Valdés, el apellido de soltera de Isabel, encajó. El vientre embarazado, la forma en que la mujer de la pasarela miraba al hombre a su lado. El color también se drenó de su rostro, pero por una razón diferente. Este no era un momento que haría su carrera. Esto era una catástrofe. Ella no era la estrella de un cuento de hadas. Era la villana barata y prescindible en una epopeya de venganza. Sintió los ojos de todos a su alrededor, los susurros que comenzaban a ondular por las filas. Quería que el suelo se la tragara. Isabel caminó lenta y graciosamente hacia el centro del escenario para unirse a Jules. Él le tomó la mano y la levantó como si presentara a una campeona. El aplauso, vacilante al principio, se convirtió en un rugido. Los expertos de la industria, los editores, los compradores, todos lo entendieron. Esto no era solo un drama familiar. Esta era una historia de negocios legendaria. Una adquisición brillante y sigilosa. Jules se inclinó hacia el micrófono. El alma de Orión, declaró, y la sala explotó de nuevo. Adrián estaba congelado, una estatua de la vergüenza. Podía sentir cientos de ojos sobre él, quemándole la piel. Vio a Robert Montero mirando, no con rivalidad, sino con una especie de lástima mórbida y fascinada. El cuidadosamente construido edificio de su vida, su poder, su imagen, había sido demolido por una mujer con un abrigo de terciopelo. Mientras Isabel y Jules hacían su saludo final y salían del escenario, el hechizo se rompió. Adrián se puso de pie. Su mente gritaba. Tenía que llegar a ella. Tenía que hablar con ella, explicar. No sabía qué. Solo tenía que llegar a ella. Empujó a una aturdida Claudia y trató de correr hacia la entrada del backstage. «¡Señor! ¡Señor! ¡No puede entrar aquí!» Un guardia de seguridad masivo se materializó, bloqueando su camino con una mano firme en su pecho. «¡Es mi esposa!», gritó Adrián, su voz quebrándose por la desesperación. «Déjeme pasar». «Mis instrucciones son claras, señor», dijo el guardia, con el rostro impasible. «Nadie tiene permiso para entrar al backstage». Las instrucciones, por supuesto, habían venido directamente de Isabel. Estaba atrapado, humillado. Se volvió hacia su asiento, pero Claudia ya se había ido, escabulléndose entre la multitud, con el rostro oculto tras las manos. Estaba completa y totalmente solo en una sala llena de gente que estaba presenciando su ejecución pública. Los flashes, que alguna vez fueron su droga favorita, eran ahora los instrumentos de su tortura. Capturando su desesperación desde todos los ángulos, se tambaleó fuera del Palacio de Tokio y se adentró en la fría noche parisina. El nombre en boca de todos era Orión. Rostro en la pantalla de cada teléfono era el de Isabel,
Y la historia que estaba a punto de volverse viral a nivel mundial era su espectacular caída autoinfligida. El rey no solo había sido destronado, había sido revelado como un tonto en su propia corte. El momento de la pasarela es una venganza perfecta. ¿Qué crees que sintió Isabel al verlo? ¿Pura ira o algo más complejo? Opina en los comentarios. La sentencia silenciosa. La caída no fue lenta. Fue un incendio forestal digital. Cuando Adrián regresó a la silenciosa esterilidad de su suite en el Plaza Athénée, la historia ya era el tema número 1 en todo el mundo. La venganza de Orión, el ascenso de Clara, el gran golpe de Adrián. Los titulares eran brutales y brillantes. Forbes. No es solo venganza, es una adquisición. Cómo Isabel Valdés convirtió una pena de amor en un imperio de la moda. Vogue. El movimiento de poder definitivo. El impactante revelado de Orión en París. The New York Post. El league parisino de un multimillonario termina con la esposa en la pasarela y en la sala de juntas. Internet, con su insaciable apetito por el drama, devoró la historia. Ya circulaban memes. El rostro de shock de Adrián junto al sereno de Isabel. La expresión de horror de Claudia subtitulada «Mi cara», cuando me doy cuenta de que soy el personaje secundario. La narrativa era irresistible. La esposa embarazada y subestimada, emergiendo como una estratega brillante y poderosa, mientras que el marido infiel y su amante influencer eran humillados públicamente. Isabel fue canonizada instantáneamente como un icono feminista, una santa patrona de las mujeres despreciadas de todo el mundo. Adrián era el villano, una caricatura de arrogancia e infidelidad masculina. Claudia era una broma. Adrián arrojó su teléfono al otro lado de la habitación, donde se estrelló contra una silla. Luis XVI. Paseó por la suite como un animal enjaulado. El champán en hielo parecía burlarse de él. Llamó al teléfono de Isabel. Fue directo al buzón de voz. Llamó una docena de veces más, su desesperación creciendo con cada llamada sin respuesta. Envió un torrente frenético de mensajes. «Isabel, por favor, tenemos que hablar. Puedo explicar. Fue un error estúpido y terrible. Te amo. Sabes que te amo. Por favor, no hagas esto. Isabel, respóndeme». Su silencio fue más condenatorio que cualquier respuesta airada. Era el silencio del control total. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en esa pasarela. Claudia estaba experimentando su propio infierno privado. Había huido al baño del hotel, cerró la puerta con llave, y ahora estaba viendo cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. Sus comentarios de Instagram, que antes eran un flujo de emojis de corazón y hashtag goals, se habían convertido en un pozo negro de vitriolo. Destructora de hogares. ¿Disfrutaste del espectáculo? Tuviste un asiento en primera fila, ¿verdad? Imagina intentar construir una marca destruyendo una familia. Patética. Sus seguidores la abandonaban en masa. Las marcas que le habían enviado productos gratuitos publicaban declaraciones aclarando que no tenían ninguna relación oficial con ella. Una agencia que la había estado cortejando para una lucrativa campaña de cuidado de la piel envió un correo electrónico revocando oficialmente su oferta. En un mundo donde la percepción pública lo era todo, se había vuelto tóxica de la noche a la mañana. Estaba llorando. Sus lágrimas de máscara corrida goteaban sobre el frío suelo de mármol. Su cuento de hadas había terminado y no había príncipe azul que la salvara. Solo había una puerta de baño cerrada y el resplandor de una pantalla de teléfono que transmitía su vergüenza al mundo. Adrián,
Incapaz de comunicarse con Isabel, hizo lo único que sabía hacer. Intentó recuperar el control. Llamó a su jefe de relaciones públicas, un hombre llamado Jorge. «Jorge, tienes que arreglar esto», rugió Adrián por teléfono. «Lanza un comunicado. Algo, lo que sea». Hubo un suspiro cansado al otro lado de la línea. «Adrián, ¿qué comunicado podríamos emitir? Las fotos están por todas partes. Hay fotos tuyas con la señora Reyes en la cena de anoche. Hay fotos de tu cara cuando tu esposa salió a esa pasarela. No tenemos nada que hacer aquí. Entonces haz algo. Eres un genio de las relaciones públicas, por el amor de Dios. Un genio de las relaciones públicas no puede darle un giro a una guillotina, Adrián», dijo Jorge con voz monótona. «Y esto fue eso, una decapitación de tu reputación perfectamente ejecutada y presenciada públicamente. El consejo de nuestro equipo de crisis es unánime. Desaparece. No digas nada. ¿Desaparecer? Tengo una empresa multimillonaria que dirigir. Sobre eso», dijo Jorge, con un tono sombrío. «La Junta ha convocado una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Están invocando la cláusula de turpitud moral de tu contrato. Quieren discutir tu posición como CEO». Las palabras golpearon a Adrián como un golpe físico. Su empresa, la cosa que había construido de la nada, estaba siendo amenazada por esto, por su arrogancia, porque había subestimado a su tranquila esposa amante del arte. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de humillación. Se vio obligado a abandonar el Plaza Athénée cuando la gerencia del hotel le informó cortésmente que su presencia estaba creando una interrupción para sus otros huéspedes de alto perfil. Una señal clara de que su perfil ya no era el adecuado. Reservó un vuelo de regreso a Madrid, un vuelo comercial esta vez. Acurrucado bajo una gorra de béisbol en un asiento de clase ejecutiva, sintiendo las miradas de otros pasajeros, Claudia se quedó atrás. Le había enviado un único mensaje de texto frío. «Te enviaré el dinero que discutimos. Esto se acabó». La había despedido sin pensarlo 2 veces. Otro problema que descartar. Ella era un daño colateral en una guerra que él ni siquiera sabía que estaba librando. De vuelta en París, Isabel estaba en su suite en Le Bristol, no celebrando, sino trabajando. El sitio web de Orión se había caído debido al tráfico. Los pedidos anticipados de la colección Nocturno, que habían decidido poner a disposición de inmediato, habían superado sus proyecciones anuales más optimistas en cuestión de horas. El abrigo de terciopelo, al que habían bautizado como El Valdés, tenía una lista de espera de más de 10,000 personas. Paloma estaba coordinando con un equipo de abogados en Madrid, preparando las primeras solicitudes de divorcio. Jules estaba atendiendo llamadas de todos los principales grandes almacenes del mundo. Isabel estaba tranquila, serena, el ojo del huracán que había creado. Finalmente miró su teléfono, las docenas de llamadas perdidas de Adrián y los mensajes frenéticos. Los leyó, con el rostro inexpresivo. Luego escribió un único mensaje y lo envió. «Te veré en Madrid. Mis abogados se pondrán en contacto para programar una reunión». No era la respuesta de una esposa despechada. Era la comunicación de un nuevo y formidable poder. El juego había terminado. Ahora era el momento de ajustar cuentas. Jaque mate. El coloquio de los Reyes Caídos. Madrid estaba fría y gris cuando Adrián aterrizó. Un espejo perfecto de su nueva realidad. La casa a la que una vez había entrado como un héroe conquistador se sentía como un mausoleo. El silencio era pesado, acusador. Isabel no estaba allí. La mayoría de sus pertenencias personales se habían ido, retiradas con una eficiencia silenciosa
que era tan escalofriante como su revelación en la pasarela. Un único sobresellado yacía en la mesa de la entrada principal. Era del bufete de abogados, Valdell, Sterling y compañía, la antigua firma de su ex-suegro. La solicitud de divorcio, la reunión de emergencia de la junta directiva en Alcántara Data, fue un baño de sangre. Adrián, sin afeitar y exhausto, trató de proyectar un aura de control, pero la ilusión se hizo añicos. Los miembros de la junta, hombres y mujeres que él había elegido personalmente, lo miraron con una mezcla de decepción y cálculo frío. La cláusula de turpitud moral era su arma, y la humillación global de su CEO era la munición. Las acciones se habían desplomado un 17%. Los anunciantes clave estaban retirando sus campañas. Su drama personal se había convertido en un pasivo corporativo. No fue despedido. Eso sería demasiado complicado. En cambio, se le alentó a tomar una licencia indefinida, con efecto inmediato. Fue despojado de su papel como CEO y presidente. Conservó sus acciones, pero su poder, su identidad, se habían ido. Salió de la sala de juntas que había construido. Un rey exiliado de su propio reino. La reunión que Isabel había aceptado tuvo lugar una semana después. No en la oficina de un abogado, sino en su propio terreno. Había alquilado un piso en un edificio elegante y moderno en el Distrito Financiero de Madrid, la nueva sede norteamericana de Orión. Cuando Adrián llegó, no fue conducido a una sala de conferencias, sino a lo que claramente iba a ser un estudio de diseño. El vasto espacio bañado por el sol estaba casi vacío, excepto por unas pocas mesas de dibujo y una única mesa sencilla con 2 sillas en el centro. El aire olía a pintura fresca y a posibilidad. Isabel estaba de pie junto a los grandes ventanales, mirando la ciudad. Se giró cuando él entró. No llevaba un traje de poder ni un abrigo dramático. Llevaba un sencillo jersey de cachemira y jeans de maternidad. Se veía suave, hermosa y completamente intocable. Su embarazo era más pronunciado ahora, un recordatorio claro y presente de todo lo que él había roto. «Lo siento mucho», comenzó. Su voz se quebró. «Por todo. Por Claudia. Por París. Por mis mentiras. Fue una enfermedad, una adicción a algo nuevo, algo superficial. No significó nada. Tú y nuestro hijo. Sois mi mundo». Ella escuchó pacientemente, su expresión indescifrable. Cuando terminó, hizo un gesto hacia una de las sillas. «Siéntate, Adrián». Él se sentó. Ella permaneció de pie. Una dinámica de poder sutil, pero significativa. «Dices que no significó nada», dijo ella, con voz tranquila e uniforme. «Pero sí significó, ¿verdad? Significó que respetaste la emoción de un secreto más de lo que me respetaste a mí. Significó que valoraste la validación de una extraña más de lo que valoraste la santidad de nuestro matrimonio. Significó que me viste como un accesorio doméstico y tranquilo para tu vida, no como tu socia». «Eso no es verdad», suplicó él. «Fui un tonto. Estaba ciego. Te amo». «El Adrián que amé no habría sido capaz de esto», respondió ella, un flicker de genuina tristeza en sus ojos. «El Adrián que amé era ambicioso, sí, pero también era mi mejor amigo. Nunca me habría subestimado. Ese hombre se ha ido. O tal vez nunca existió de verdad». Caminó hacia la mesa y colocó una carpeta frente a él. «Estos son los términos del divorcio. No son negociables». Él abrió la carpeta. Era tan meticulosa y devastadora como su revelación en París. Ella no estaba pidiendo la mitad de su fortuna. El dinero Valdés significaba que no lo necesitaba.
En cambio, estaba pidiendo algo mucho más preciso. Se estaba quedando con la casa. Estaba a su nombre de todos modos. Estaba estableciendo un fideicomiso para su hijo que él debía financiar, con una porción significativa, pero no paralizante de sus activos líquidos. Los términos de la custodia eran claros. Ella tendría la custodia física y legal exclusiva. Él tendría derechos de visita supervisados, supeditados a su comportamiento, pero había una cláusula final, brillante y devastadora. He renunciado a cualquier derecho sobre tus acciones de Alcántara Data, dijo, observando su rostro. Con una condición. Transferirás el 5% de tus acciones totales al fideicomiso del bebé, con efecto inmediato. Yo actuaré como fideicomisaria. La cabeza de Adrián se levantó de golpe. Era una cantidad enorme, suficiente para darle una voz significativa en la empresa. «Tu empresa», corrigió ella. «¿Por qué?», susurró él. «¿Por qué quieres una parte de la empresa?». Isabel finalmente permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. «¿Por qué?». «Porque construiste esa empresa sobre la idea de predecir el comportamiento humano. Analizas datos para ver lo que la gente querrá, lo que harán, quiénes son». Colocó una mano sobre su vientre. «Estoy asegurando que nuestro hijo, tu heredero, siempre tenga un asiento en la mesa de tu legado. Y yo, como madre y fideicomisaria del niño, estaré allí para proteger ese interés. Me convertiste en un fantasma en mi propio matrimonio, Adrián. Ahora seré el fantasma en tu sala de juntas, un recordatorio permanente de lo que sucede cuando calculas mal». Fue jaque mate. Ella había tomado su traición y la había forjado en un arma que le daría una posición permanente en su mundo. Ella no solo lo había dejado, había colonizado su imperio. Se sentó allí, derrotado. Los papeles en la mano se sentían como un certificado de defunción para la vida que alguna vez conoció. Miró a la mujer frente a él, la madre de su hijo, y se dio cuenta de que nunca la había conocido de verdad. Había visto una pintura hermosa para colgar en su pared, y se había perdido a la artista feroz y brillante que la había creado. «¿Eso es todo?», preguntó, con voz hueca. «Sí, Adrián», dijo ella, volviéndose hacia la ventana, su silueta enmarcada por la brillante promesa de la ciudad. «Eso es todo». Él la había dejado allí, en su comienzo, y ahora estaba regresando a los escombros que él mismo había creado. El multimillonario había perdido más que una esposa. Había perdido su trono, su orgullo y su futuro. Todo porque no había visto a la reina parada a su lado. ¿Cuál crees que fue el momento más devastador para Adrián? ¿La humillación pública o la confrontación tranquila final con Isabel? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia de audacia y empoderamiento te ha cautivado, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal.